Bien, pues sean bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. El día de hoy vamos a hablar de la oscuridad. Vamos a hablar de mi oscuridad, de tu oscuridad. Vamos a hablar de la sombra, ¿sí? Que desgraciadamente se le ha dado un lugar bastante. Creo que el problema mayor del ser humano, y eso que les quede grabado, es que todo lo vemos polarizado entre bueno y malo. Ese es el gran problema de los seres humanos, que todo el tiempo estamos viendo lo bueno y lo malo de una persona, de un evento, de una situación, de la familia, de mi hijo, del dinero, del país. ¿Sí me explicó? O sea, ese es un gran tema, ese es un gran problema en los seres humanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros polarizamos y nos vamos, ay, qué buena persona, o nos vamos del otro lado como qué mala persona, no buscamos el equilibrio, no estamos encontrando nuestro equilibrio. Y eso al final pues nos roba energía. Así que bueno, hoy vamos a hablar de la sombra. No sé si en algún momento me has escuchado hablar de la sombra, en algún momento me has escuchado hablar de la luz y la sombra, ¿ok? Vamos como a definirla porque este es un tema bastante importante, porque si nosotros logramos definir, observar, delimitar y logramos entender y aceptar la sombra, nos ayudarán bastante para nuestra vida. ¿Sí? Déjenme darle ingreso a gente que está en la sala de espera. Y bueno, eh, vamos a hablar de la sombra. Y hablar de la sombra como tal es incómodo. No a todas las personas les gusta hablar de ese tema, ¿sí? En algún momento hasta lo mejor casi pensarás que te estoy hablando a ti, al final no. Nosotros como seres humanos nos proyectamos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar realmente de la sombra. Y esto es incómodo, ¿por qué? Eh, Porque el ego se interpone. Oye, Martín, entonces, ¿qué es la sombra? Vamos a ir desmembrando, ¿sí? El ego se interpone y el ego miente. No sé si en algún momento les he comentado que la mente miente, ¿ok? El ego como tal nos miente. El ego es el que se incomoda. ¿Sí? No es que nosotros nos incomodemos, el ego es el que se incomoda de muchas situaciones que a veces vivimos. ¿Sí? Pero nuestro ego como tal proyecta a la sombra algo que nosotros les llamamos como malo. A ver, vamos entendiendo, espero y te pido de favor que si hay algo que no quede claro, préndeme el micrófono, escríbeme en el chat o levántame la mano, ¿ok? Entonces, como tal, el ego proyecta la sombra, ¿sí? Y la proyecta en lo malo, lo proyecto en el mal, pero nuestra sombra como tal no está mal, ¿sí? Nuestra parte oscura no está mal, ¿sí? Al contrario, la parte oscura nos da mucha energía, ¿sí? Pero no, el tema es que el ego hace ver a la sombra como algo malo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos incomodamos de algo, no es que nos incomodemos por, por la sombra, por ver nuestra oscuridad. No, nos incomodamos porque el ego es el que sale, ¿ok? Por lo tanto, creamos una identidad o creamos o hacemos de nosotros una creencia a través de la cultura, a través de la información que recibimos, que está guardado en nuestro inconsciente. Entonces, el gran enemigo del ego, escuchen esto, el gran enemigo del ego es la misma sombra. Entonces, si identificamos, ¿sí? Y sacamos, de hecho, la gente que ha tomado los cursos transformacionales, hablamos por ahí de algo que se llama, perdón,
hablamos del, ya se me olvidó, imagínense ya cuántos años tiene que no damos esos cursos. El, como el Mr. Joe, o sea, la parte oscura o la voz interna, a veces hay que tener, perdón, hay que sacarlo a pasear, ¿sí? No sé si les había comentado. Perdón. ¿Es sobre el NER y el SER? Exactamente. Gracias. Gracias, Diana. El NER. Exactamente. Y en algún momento han escuchado una frase coloquial como el NER no es malo, solo sácalo a pasear. Es lo mismo. La sombra no es que sea mala, solamente tenemos que empezar a tener una relación con esa sombra, conocer la sombra. Y entonces el enemigo del ego es la misma sombra. Si nosotros identificamos y sacamos a pasear, ahorita les explico qué es sacar a pasear, o sea, identificarlo y tener una mejor relación con esa sombra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una energía que si nosotros podemos enfocarla, la podemos guiar a donde nosotros queramos. ¿Sí me explico? Al final, la sombra es una energía que tenemos internamente que nosotros mismos le podemos dar una guía distinta. Por eso les vuelvo a repetir, el enemigo de la sombra es el ego. ¿Sí? Entonces, cuando nos permitimos sacar a pasear a la sombra, nos da mucha energía. ¿Sí? Pero si la tenemos mal enfocada o tenemos mal enfocada esa sombra, esa energía, nos va a llevar a lo negativo, a lo malo. Ahorita se los voy explicando. Entonces, cuando nosotros sacamos lo oscuro de nosotros mismos, ¿sí? No lo malo, no me lo confundan. Cuando nosotros sacamos nuestra propia oscuridad, cuando nosotros sacamos a flote la sombra, no lo malo de nosotros como ser humanos. Y tal vez me digas, y bueno, ¿y qué diferencia es? Ahorita lo vamos viendo. Entonces, en algún momento no sé si habían escuchado que Adán los expulsaron del Edén. ¿Sí? Y entonces ahora ellos empezaron a ver lo bueno y lo malo. Entonces, ¿qué pasa con las cosas malas? Comúnmente las escondemos, así como lo oscuro. Esas cosas malas como ser humano, así como nuestra sombra y nuestra oscuridad, las escondemos. ¿Por qué? Porque no queremos que las vean. Hace poco, una coach me escribió hace mucho tiempo, después yo le contesté, íbamos a hacer algo juntos y le estaba comentando, ya estamos platicando y ni siquiera nos hemos presentado. Y les digo, buenos días, porque era, creo que en la mañana, mi nombre es Martín Vázquez, estoy superando mis miedos, creo que mucho tiempo de mi vida ha sido a través de la victimez y ha sido guiada por la ira. Eh, Enseño también muchas cosas que deseo superar y por eso me dedico a esto, porque día a día he ido creciendo paso a paso. O sea, observen mi presentación. Esa es mi oscuridad. Pero gracias a mi oscuridad he sido lo que soy. Gracias a mi sombra, al observar mi sombra y no esconderla, he crecido cada día más. En los últimos años, hace muchos años, por esconder mi oscuridad, por esconder mi sombra y por no ser lo que soy, que todavía hay muchas cosas que me cuestan, pero estoy en ese proceso de avance. ¿Qué sucede? Bueno, pues entonces en los últimos años he avanzado más. Entonces, uno de los errores de los seres humanos es querer eliminar el mal, ¿sí? Querer eliminar eso malo, esa sombra de nosotros, esa oscuridad. Y cada uno ve en los demás los demonios que no ve en sí mismo. Mira, hay una frase que decía Jesús de Nazaret, que decía, vemos la paja en los ojos ajenos
y no vemos la viga en nosotros. O sea, nos atrevemos a ver lo más pequeño en los demás, pero lo de nosotros, que es enorme, no lo queremos ver. Y si no lo vemos, entonces no vamos a avanzar. Bien. Entonces, muchas veces tener un enemigo o que hablen de ti es la fuerza que enciende tu misma oscuridad. Es la fuerza que enciende tu sombra. Es la fuerza que te impulsa para hacer algo. ¿Sí? Y no se trata de maldecir a los enemigos. Por eso dicen que a veces es bueno tener por ahí uno que otro enemigo, porque al final ellos sacrifican algo por amor para tu avance. ¿Me explicó? Cuando tú tienes un enemigo, eso es lo que te da fuerza. Un enemigo que habla de ti, que te critica, que te escribe o que te dice comentarios negativos, esa gente está sacrificando algo de ellos por amor. Escúchenme, el amor es ese pegamento que nos une como, valga la redundancia, que nos une para hacer una unidad. Nosotros como seres humanos somos uno, nada más. Aún tu vecina la chismosa, aún tu enemigo que te maldice, aún la persona que te robó, aún toda esa gente, estamos en una unidad. Y el amor es el pegamento que une cada persona. Cuando una persona te maldice, cuando una persona te manda mala vibra, cuando una persona te dice lo peor, esa persona está sacrificando su tranquilidad y su paz por amor a ti. ¿Para qué? Para que tú despiertes, para que tú avances, para que tú crezcas. ¿Me explico? Entonces, tener un enemigo o que hablen de ti es la fuerza que te impulsa para avanzar. Y no para maldecirlo, sino para bendecirlo. Esa es la fuerza que te impulsa. ¿Sí? Eso es la fuerza, ¿sí? Que una calumnia, por ejemplo, eso es una fuerza que te dan para avanzar. ¿Sí me explico? Ahora, si es que sabes gestionarla, si es que sabes crear, si es que sabes gestionar esa energía a través del amor y a través del perdón, porque si no sabes gestionarla, ¿qué va a suceder? Te mienta la madre y tú se la devuelves. Y entonces él te maldice y entonces tú le pagas a alguien o buscas una manera para vengarte. Cuando no sabemos gestionar ese tipo de energía, bueno, pues muchas veces nos va peor a nosotros. En su momento, ya lo decía Carl Gustav Jung, que es como el hombre que crea toda esta filosofía de la oscuridad, de la sombra, decía que conocer la sombra es el camino que nos lleva a la paz. Qué hermoso. Conocer nuestra sombra es el camino que nos va a llevar y que nos va a conducir a la paz. Porque tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a nuestra propia sombra. Tarde o temprano tenemos que enfrentarnos a nuestra propia oscuridad y asimilarla de la forma que nosotros queramos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede si no lo hacemos? Empezaremos a depender por el resto de nuestra vida, empezaremos a depender de otra persona, empezaremos a depender de que me quieran, empezaré a depender de que me amen, empiezo a volverme dependiente del dinero, de las relaciones personales. ¿Por qué? Porque veo enfrente, veo en el mundo entero cómo todos son mis enemigos. Observo enfrente cómo todo mundo no me quiere, todos me quieren engañar, todos me quieren hacer el mal. Veo enemigos por todos lados porque no identifico mi propia sombra. Cuando logro identificar, entender y aceptar mi propia sombra, ¿qué sucede? Será una energía que yo podré guiar para tener una mejor vida a través de mi mismo desarrollo vital, perdón.
Entonces, el ser humano se enfrenta a su sombra, se dice, digo, no hay datos exactos, pero se dice que el ser humano, si después de media vida no se pudo enfrentar a su sombra, será más complicado de hacerlo. ¿A qué voy? Si el ser humano normalmente vive entre 70 y 90 años, en un promedio de 75, 80 años, pues a los 40 años, más o menos, tendremos ya que enfrentarnos a nuestra propia sombra, a nuestra propia oscuridad. Todo ser humano no vivimos en un solo polo, que quede claro. Recuerda que los seres humanos vivimos a través de nuestro centro. ¿Cómo mantenemos nuestro centro? Con meditación, con amor, con el perdón, con la entrega, con la pasión, con muchas cosas que hemos hablado en estas charlas. Requerimos como seres humanos mantenernos en nuestro centro. No, nunca has escuchado alguna palabra de la Biblia que mantengámonos solo en la felicidad, o que debemos mantenernos solo en el coraje, en la ira y en el rencor. No. El ego se interpone y dice, el ego es el que dice que requerimos vivir felices para siempre. La misma iglesia ha dicho, ¿sí?, que entonces entre matrimonio o el mismo las películas de Disney, y se casaron y vivieron felices para siempre. No, eso no es cierto. ¿Ok? Se llama centro, se llama equilibrio. Entonces, cuando nosotros polarizamos, ¿sí?, una emoción, o sea, nos vamos hacia un lado y mucho, mucho, muy felices, y nos vamos para el otro muy, muy, muy enojados, no vivimos en nuestro centro. Y la misma vida se trata de los grandes matices, ¿sí? Entonces, requerimos empezar a ser conscientes de la misma oscuridad que tenemos. Yo te lo dije, cómo me presenté con esta persona. Y me dijo, wow, nunca había escuchado a alguien que se presentara así. Sí, porque yo, pues, soy un coach reconocido y tengo una comunidad y tengo en mi fanpage, no sé cuántos seguidores tengo. ¿Y qué pasa? Se está presentando el ego. No me estoy presentando yo. Me presenté con mi oscuridad. Por eso, no sé si se acuerdan, si alguien por aquí estuvo en la clase que di de sexualidad hace tiempo y que hablaba de las relaciones humanas entre parejas, yo les decía que al final se busca, o sea, una pareja no se busca, una pareja se crea, ¿ok? Entonces, ¿cómo se crea? A través de los enojos, a través de los problemas, a través de los conflictos, a través de la pobreza, a través de las carencias que se van teniendo, a través de todo eso se va creando. Solamente las pinches novelas nos han presentado estos, estos pasajes hermosos en donde la muchacha de aseo se enamora del galán y bueno, pero eso es televisión y creo que aquí, de todos los que estamos aquí, ya nadie ve televisión. Entonces, regresamos. Eh, nosotros, ¿por qué nos casamos con una mujer? Nosotros, ¿por qué nos relacionamos con un hombre? Nosotros, ¿por qué buscamos un socio? Nosotros, ¿por qué tenemos hijos? Porque esas personas, uno de grandes misiones que traen contigo es encender tus botones, encender, ¿sí?, esos botones que no tenemos trabajados. ¿Me explico? Exactamente, toca eso, que enciendan los botones que no hemos podido superar. ¿Quiénes? Los hijos, los familiares, con la gente con la que convivimos. Ellos son encargados, escúchame eso, son encargados de encender esos botoncitos para que nosotros los vayamos trabajando. Por ejemplo, una mamá que tiene un hijo de 3, 4, 5, 7 años, ¡ay!, se encabrona. Exactamente, el niño le hace lo que le encabrona a la mamá. La pareja, ¿sí? Por eso la pareja se construye a través de muchos años. O sea, está chingón, me gusta una chica, uy, ya le hablé, uy, ya somos felices. Pues si ella o yo o los juntos no hemos trabajado un tema de conciencia, bueno, pues a un principio va a ser muy difícil la relación.
Porque a esa persona la educaron en una familia con creencias y con ideología y con temas completamente diferentes a las mías. Cuando nos juntamos, bueno, pues sí, me gusta mucho y está muy bonita o está muy guapo, es muy apuesto y está muy bonita de cuerpo y el hombre, bueno, muy musculoso. Pero la relación como tal de pareja se tiene que construir. Ahora, ¿qué sucede si esa persona ya llevó un camino avanzado de conciencia y ese hombre también? Y después se encuentran. Ah, bueno, pues eso se les va a hacer mucho más fácil. ¿Ok? Bien, entonces, se dice que sacamos nuestra parte oscura con quien tenemos confianza, pero como tal, no es así. Nuestra parte oscura, nuestra sombra, la sacamos con quien la puede soportar. O sea, pendejos no somos. Sacamos nuestra parte oscura, no precisamente, es que aquí hay confianza. Es que con mi amiga hay confianza y por eso saco mi parte oscura. No, somos inteligentes y se junta, insisto, como la parte oscura es la enemiga del ego, el ego siempre está buscando acomodarse. ¿Para qué? Para que una persona pueda soportar mi parte oscura. ¿Me explicó? Y bueno, desgraciadamente, muchas veces son nuestros hijos, nuestras parejas, ellos son los que empiezan a ver la parte oscura de nosotros. Entonces, te voy a poner algunos ejemplos. ¿Cómo sale la parte oscura, nuestra oscuridad? Por ejemplo, una persona que dice, hoy sí ya me voy a alimentar mejor. Hoy sí, lo que pasa que ya fui a un curso, estoy en un acompañamiento con Martín Vázquez y bueno, nos dice que comamos fruta, que dejemos la carne. Ahora sí voy a ser diferente. Esa gente hipócrita que lo lleva casi de la noche a la mañana y uy, ya se convirtió vegano en 8 días. Uy, que eso no es cierto. Eso no es cierto. Recuerda que toda transformación requiere de un proceso. Ni siquiera yo le he dejado, ¿sí? Yo voy en ese proceso. Le bajé el azúcar. Los 4 pilares de este acompañamiento es alimentarnos mejor, hacer ejercicio, bajarle el azúcar y leer. Esos son los 4 pilares de este acompañamiento. Yo no te dije que dejaras la carne, ¿sí? Ojalá y lo puedas hacer, pero recuerda que es un proceso. Esa gente que se convirtió vegana de la noche a la mañana, ¿cuál crees que sea su oscuridad? La gula. Esa es su oscuridad. Esa es su sombra con la cual no ha podido. Y te juro que muere por hacer cosas que los demás hacen. Pero ¿por qué se manifiesta y se representa o se muestra de esa manera? Es como, yo ya voy avanzando, yo ya dejé esto. No sé si has visto esa gente, ¿sí? A través de la alimentación que, bueno, les dice a los demás, uy, ¿cómo te comes eso? Yo ya que voy avanzando porque yo leo, porque yo sí. Una persona que realmente lleva una transformación no se mete con los demás. ¿Me explico? Una persona que realmente ya dejó la carne por espiritualidad, por amor a sí mismo, no se mete con los demás. Pero esos que hacen cambios de la noche a la mañana, ¿qué crees? Su verdadera oscuridad es la gula. ¿Por qué? Porque de alguna manera se quieren sentir mejor a través de esa acción que hacen. Otro ejemplo son las religiones. ¿Sí? La mía es la mejor. La mía. Yo me quiero portar como tú te portas, pero puta, en mi religión no me lo permite. Y bueno, pues ni modos, me aguanto como soy, pero mi verdadera oscuridad es ese destrampe que quisiera yo hacer, pero la misma religión no me lo permite. ¿Sí? Este tipo de sectas, de grupos, de religiones, que al final quisieran hacer algo, pero la religión no se los permite. Los envidiosos, por ejemplo, que envidian, no sé si has escuchado, pero es de envidia de la sana, no existe envidia de la sana. ¿Sí? Existe, o como dicen, envidia de la buena, no existe la envidia de la buena. ¿Sí? La envidia es la misma sombra que llevamos. Y ojo,
no llevemos la envidia a algo malo. Ese es un problema de los seres humanos. Entonces la envidia, la gula, todo es, ay, entonces eso es malo. No, no es malo. Gracias a la gula puedes hacer algunas cosas. Gracias a la envidia también lo puedes hacer. Identifícalo. Sí, sí, sí lo tengo. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Por ejemplo, otro tema que se da bastante con las mamás y con los hijos. Deja ese celular, haz algo productivo en tu vida, haz algo, deja de ser un huevón. ¿Cuál crees que sea la oscuridad de esa mamá? O a veces entre pareja, vamos a suponer que el hombre o la mujer no hace nada, ¿sí? Un hombre, por ejemplo, llega, deja el dinero en su casa como gasto y ve a la esposa que ya hizo su quehacer y se pone a ver la tele. Oye, ya salgo, mira, pues yo, aquí está bueno, tu pareja matándose. Su verdadera oscuridad de esa gente es que quieren echar la hueva como el otro, pero como no puede, o algo interno no se lo permite, nos dedicamos a atacar. Esa es la oscuridad. Pero insisto, no es que sea malo. Entonces, a través de una creencia vamos generando culpa de esa sombra. Recuerda, la noche, ¿por qué es noche? Porque hay una sombra que le da la misma tierra. Escúchenme esto. Está el sol aquí, mira, ya salió el sol azul. Está el sol y acá está el planeta. ¿Sí? Y entonces, al iluminar de esta parte, pues le da la oscuridad a la otra. Pero ¿quiere decir que en la noche es malo? No, no es malo, solo es oscuro. Pero tiene cosas maravillosas la oscuridad. Si no existiera la oscuridad, no podríamos ir ahí a Tlaxcala, ¿cómo se llama? A las luciérnagas, por ejemplo. Si no existiera la oscuridad, bueno, entonces no acamparíamos, no descansaríamos. ¿Sí? Por eso mucha gente que es velador, ¿sí? Y que trabaja de noche, la noche está diseñada para descansar. Por eso hay muchos veladores que llevan muchos años trabajando en la noche, o muchachas que trabajan en la noche. Bueno, pues viene un tema de no descanso. Ah, bueno, pero es que en la mañana o en el día descanso. No, la noche está diseñada para descansar. Entonces, ¿la noche es mala? No, desenfoquemos y quitemos ese juicio que tenemos que la polaridad de la oscuridad o de nuestra sombra es malo. Entonces, a través de una creencia, ¿qué sucede? Pues nos llenamos de culpa, ¿sí? Y muchas veces, como seres humanos, dentro de esa misma oscuridad queremos gozar de muchos derechos. O a través de la culpa nos llenamos de muchos deberes. Un ejemplo, un día, no puedo decir nombres, pero un día di una sesión con una chica que yo te digo que el ego miente. Y yo empecé a platicar con ella dentro de la sesión y me decía, lo que pasa que mi marido es. Lo que pasa que mi marido no hace, no me da, no me pone, no me atiende. Lo que pasa que mi marido, por eso iba a sesión, porque el marido, le digo, pues entonces, ¿para qué vienes tú? Bueno, ¿para qué vienes tú? No le dije así. Le digo, pero ¿para qué vienes tú? Pues mándame al marido, ¿no? O sea, el del problema es el marido, ¿para qué vienes tú? ¿Sí me explicó? Y entonces resulta que el ego empieza a mentir. Y el ego no permite, ¿sí?, que nosotros podamos observar la oscuridad. El ego no permite que podamos ver la sombra. Al nosotros identificar la sombra, nos hacemos responsables. Y ya el ego ya no puede entrar. Y entonces yo le decía, pero entonces, ¿cuál es tu problema? No, pues es que mi marido no me pone por eso, pero ¿cuál es tu problema entonces? ¿Cómo por qué decidiste venir conmigo? Y me dice, lo que pasa es que yo ya me quiero separar, yo ya no lo aguanto, ya no lo soporto, que no sé qué. Y le digo, ¿realmente eso es lo que tú quieres? ¿Realmente eso es lo que desearías? Y me dice, sí, eso es lo que quiero.
Ok, adelante. Recuerda que son tus decisiones y tú solo te pido que te hagas responsable de las mismas. Es parte de tu mismo aprendizaje. ¿Estás decidida en hacerlo? Y ya, seguimos la sesión, le empiezo a rascar y resulta que cuando en la misma sesión en donde rompe la barrera del ego, él dice que sexualmente no quiere estar ya con su pareja. ¿Sí? Que hay un algo que le impide no estar con su pareja. Bien. Y que como tal ya estaba sufriendo violaciones. Ya no era sexualidad por gusto o por amor, sino ya estaba teniendo como este tipo de violaciones. Le sigo rascando y resulta que en su familia tienen una creencia, ¿sí?, de aguantar a los hombres. A los hombres se les soporta, a los hombres se les aguanta. ¿Sí se dan cuenta cómo a través de una creencia ella se llena de culpa y al llenarse de culpa tiene muchos deberes? Y entonces, cuando nosotros vivimos en el deber ser, es que debo hacer, es que debo poner, es que debo y debo y debo, me lleno de culpa. Y esa culpa no me hace ver mi propia oscuridad. Y al final su oscuridad, solo su parte o su sombra, tenía que ver con una creencia. Y cuando le sigo rascando quién le impuso esa creencia, de dónde venía esa creencia y demás, de hecho apenas la vi hace poco tiempo y nunca se separó. El que nosotros podamos ver nuestra propia oscuridad también nos lleva a la responsabilidad, porque recuerda que no es el mundo, recuerda que no es mi pareja, recuerda que no son mis hijos, soy yo. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestro inconsciente se encuentra la sombra. Y en la sombra se esconde todo aquello que nos enseñaron desde que éramos niños. Que no se puede hacer esto, que eso no se debe, que eso está mal, que no hagas esto, que no hagas el otro, que eso no se dice, esas son palabrotas, esas son groserías, eso no se hace, eso no se dice. Ahí es en donde se esconde nuestra sombra. ¿Sí? No hagas esto, no hagas el otro. Entonces, ¿qué sucede? En nuestro subconsciente está guardada esa oscuridad, esa sombra. Y hasta que nosotros no la identifiquemos, no empezaremos a guiarla para empezar a tener poder sobre ella. ¿Sí? Y no es que sea malo. Entonces, ese tipo de gente normalmente, ¿cuándo crees que saca su sombra, su oscuridad? Pues cuando nadie lo ve. ¿Sí? Entonces, sacar a pasear nuestra sombra, nuestra propia oscuridad, es tener una mejor relación con ella. Hay personas que van a la tienda súper arregladas, hay personas que no se permiten que les vean el gordito, que no les vean nada. ¿Por qué? Porque es parte de su sombra. ¿Sí? Y entonces vivimos en una sociedad hipócrita. Entonces se empieza a dividir nuestra propia personalidad, se empieza a dividir en personalidad, o sea, en sombra y en ego. De hecho, personalidad en griego significa careta. Entonces, ¿qué sucede? Siempre en nuestra vida tenemos polaridad, ¿sí? Muchas veces nos cargamos de un lado, nos cargamos del otro. Muchas veces vamos donde no queremos ir, sonreímos cuando no queremos sonreír, queremos a la persona que no nos quiere, escuchamos lo que no queremos escuchar, vestimos a veces lo que no queremos vestir por moda, escuchamos, te vuelvo a repetir, a ciertas personas que no queremos escuchar y empezamos a tener dos caras, ¿sí? La cara que mostramos al mundo y la que escondemos. Y es cuando se forma la sombra. Y otra de las veces en que sale la sombra realmente eh, es con el alcohol. Ahí es cuando también sale la sombra. ¿Sí? Y ahí es cuando ves gente que se pelea, gente que grita, gente que eleva más la voz porque se quiere escuchar más que la otra persona. Es cuando tal vez se les va en risa, porque muchas veces la sombra puede ser ese nerviecito que se te va en risa,
Muchas veces la sombra puede ser una altanería de querer ser más que otra persona. Muchas veces la sombra puede ser que se convierten en sabios porque saben de todos los temas. No, 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 no. Ellos ya fueron, ellos ya conocen, ellos ya saben de libros, ellos ya saben del futuro, ellos ya saben, ¿sí? Tal vez se convierten en sentimentales y les llega la tristeza y se acuerdan de gente, tal vez se convierten en, no sé, pero a veces con el alcohol es una manera de desinhibir el consciente y es cuando se accede al subconsciente y eso es cuando sale la sombra, ¿ok? Entonces, si cuando por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas o para qué hay que sacar o para qué sirve la sombra? ¿O por qué es importante? Sí, ya me ubiqué. ¿Por qué es importante identificar la sombra? ¿Sí? Mira, te voy a poner un ejemplo. Así cuando te digan que eres esto, que eres el otro, que eres una no sé qué, pues no te vas a molestar porque tú sabes que sí lo eres. ¿Sí? Un ejemplo, te dicen, es que eres una chismosa, es que estás bien gorda, es que estás bien fea, es que ya estás vieja, es que no sé qué. No tendrías por qué molestarte porque tú sabes que forma parte de tu sombra y entonces lo aceptas y tú dices, bueno, ¿cómo me voy a molestar de algo que es la verdad? ¿Sí me explico? Por ejemplo, mi mamá es chaparrita. ¿Sí? Luego, qué poca madre. Pues sí, está chiquita. O sea, pues, sí. Bueno, para mí es muy grande, pero pues si me dicen que poca madre, pues la verdad es que tienen razón, porque está chiquita. Que aunque para mí, ¿sí? La grandeza no se mide en el cuerpo, pero bueno, no me enoja. Si me mientan la madre, pues tampoco me molesta, ¿sí? ¿Me explico? Yo me llevo tan bien con ella y no le he mentado a la madre a ella, pero pues luego ya me deja decir groserías. O sea, cuando yo era niño no me dejaba. Aparte que estábamos bastante en la iglesia, pero, pero ella me deja hasta decir groserías. ¿Para qué también es importante conocer la sombra? Porque si te das cuenta de algo que no es cierto, pues te das cuenta que te están mintiendo. Es como yo le digo ahorita a quien tiene cámara, por ejemplo, Rosa Clau, que yo le diga, oye, qué bonito suéter verde tienes. Y así como, gracias, pues es marino. No, 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 es verde. Ok. ¿Sí? Si su sombra de ella es confrontativa, ¿qué crees que va a pasar? Pues nos vamos a pelear en este momento. Entonces es importante conocer nuestra propia sombra. Cuando, cuando a veces no, estamos solos, a veces cuando no nos soportamos a nosotros mismos, en la noche con alcohol, es cuando manifestamos la sombra. Entonces te voy a hacer una pregunta, te pido que la apuntes y la reflexiones después. No, comúnmente, ¿qué hago cuando no me ven? Porque ahí está tu sombra. Recordemos, vuelvo a repetir, la sombra no es mala. Tal vez tu sombra es bailar como loca. Bueno, bailar como mujer hermosa. Porque, me explico, tal vez esta sea tu sombra. Cuando nosotros no logramos identificar la sombra, nos vamos a estar peleando con medio mundo. ¿Por qué? Porque no aplicamos algo que se llama inteligencia emocional y cualquier cosa externa me va a pegar. Te vuelvo a repetir, el ego miente y la percepción que tenemos de los demás nos hace que critiquemos y que hablemos. No se trata de que ya no hablemos de las otras personas, pero se trata de no criticar, dejar de... Cuando nosotros criticamos, ay, mira qué fea, qué gorda, qué alta, qué chaparra, qué nalgona, qué nalgas escurridas, qué chichona, qué bonita, qué fea. Cuando nosotros criticamos, nos estamos proyectando nosotros mismos. ¿Qué pasa? Proyectamos nuestra propia oscuridad, proyectamos nuestra sombra. No es que esté mal hablar de la gente,
Pero cuando criticamos es cuando nos estamos proyectando de lo que quisiéramos tener, de lo que no hemos soportado, de lo que no hemos, perdón, trascendido, de la envidia que podemos tener. Y ojo, mucha gente dice, ¿y yo qué le puedo envidiar a esa? Que tal vez sea feliz con todo aquello que tú tienes y que supuestamente es mayor a lo que tiene ella. No sé si me expliqué. A veces, no, hombres o mujeres, todos somos chismosos, ¿sí? Y criticones. Muchas veces cuando, ay, mira, esa está fea o esa está chaparra o esa, aún con ese defecto, muchas veces esa persona puede ser más feliz que tú. ¿Y qué le estás criticando? Su paz, su tranquilidad, su felicidad, todo aquello que no has podido lograr tú con la belleza, con el dinero, con lo guapo, con lo que todo, lo que según tú crees tener. ¿Me expliqué? Por eso criticamos, porque inconscientemente nos proyectamos cuando criticamos. Entonces, ¿qué sucede? A ver, te decía hace rato, el ego miente y la percepción que tenemos de los demás nos hace que critiquemos. No se trata, escúchenme esto, no se trata de que ya no hablemos de las personas. Se trata de no criticar, de dejar de proyectarnos nuestra propia oscuridad en lo que decimos de los demás, puesto que la sombra, esto es maravilloso, escuchen esto, la sombra nunca miente. El que miente es el ego. El ego es el que quiere sentirse mayor que los demás, pero la sombra, la oscuridad, nuestra propia oscuridad no miente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los demás, no estamos mirando a los demás, sino hablando de nosotros mismos, dado que yo estoy mirando. Escuchen esto. Cuando yo estoy hablando, ¿quién está mirando? Yo. ¿Con qué lentes? Con los míos. Entonces, cuando yo critico, cuando yo juzgo, cuando yo hablo mal de otra persona, estoy mirando a esa persona con mis propios lentes. Esto quiere decir que es algo que yo no he podido trascender, es algo que no he podido superar de mí mismo. ¿Sí? Yo solo me proyecto. Entonces, segunda pregunta, porque aquí viene algo, viene el ego, y el ego se justifica. Y el ego habla, y el ego se exalta, y el ego juzga, el ego critica, el ego dice que yo soy mejor. Pregunta, apúntala. ¿Cuántas justificaciones te das a través del ego para mantener situaciones que aún quieres mantener? ¿Cuántas justificaciones, o sea, cuántos cuentos, que al final es un cuento, cuántas justificaciones o cuentos te das a ti mismo a través del ego para mantener, ¿sí? Para mantener situaciones que no has podido superar o que quieres seguir manteniendo? Cuando nosotros nos exaltamos, gritamos, vamos a los sombrerazos, a los gritos, nos enojamos, esa es la manifestación de la sombra. Ese no es el ego. Cuando nosotros nos encabronamos y nos vale madre y entonces nos vamos como, dicen vulgarmente, como gorda en tobogán, cuando nosotros nos dejamos ir por la ira, por ser iracundos a los sombrerazos o a como sea, esa es nuestra sombra y esa es la que debemos amar. ¿Por qué? Oye, Martín, entonces, ¿qué diferencia es del ego? El ego se quiere sentir más, ¿sí? La sombra es lo que sacamos de manera natural, naturalita. El ego es de la mente. La oscuridad es de nuestro ser, de nuestra esencia, de nuestra conciencia. Espero y se vaya entendiendo. Y si tienes duda, te pido que por favor me la hagas saber. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros no nos equilibramos y nos vamos solamente a un lugar de los polos, nos mantendremos en lo mismo. Por ejemplo,
en una discusión, en una familia, vamos a suponer un hijo, papá y mamá. Debe haber una polaridad, escúchenme esto, debe haber una polaridad femenina y una polaridad masculina. Oye, Martín, pero si vivo, mi pareja a lo mejor es muy femenino, ¿sí? Siempre, escúchenme esto, siempre en una pareja va a haber, dado que el mundo es exacto, dado que el mundo es inteligente, el universo une solamente a este tipo de parejas. ¿Por qué? Porque nos sentimos atraídos por esas personas, ¿sí? Siempre va a haber polaridad masculina y polaridad femenina, ¿sí? A través de estas dos energías es como se educa y se lleva una familia. Por ejemplo, un niño no quiere comer y la mamá o el papá, que tiene energía femenina, siempre va a ser, mi amor, por eso te lo caliento. O sea, mi amor, mira, es que ya es tarde, ya se te enfrió. Mira, mi amor, ¿qué quieres? Ay, es que me preocupa que no comas. La energía o la polaridad masculina va a decir, pues no comas, ya, lo voy a guardar. ¿Sí? ¿O por qué no comes? Es que no me gusta. Bueno, ¿qué te gusta? Esto. Bueno, pues entonces cómete lo que te gusta y listo, ya párate, vámonos. Así son las polaridades femenina y masculina. No estoy hablando de hombres y mujeres, no estoy hablando de géneros, estoy hablando de polaridades. ¿Sí? Por eso yo se los había comentado en las relaciones de pareja. Una polaridad masculina es la que debe llevar el dinero a casa. No importando si es mujer, a veces. La polaridad masculina es la que lleva dinero a casa, el sustento a casa. Y la polaridad femenina es la que lo recibe y lo multiplica. ¿Te expliqué? Bien. Pero muchas veces caemos en trampas del ego. Muchas veces caemos en... Es más, ahorita que está de moda, casi, porque ya se está convirtiendo en moda, ¿sí? Muchas veces estamos cayendo en trampas del ego espiritual. Y ese es un gran problema. Porque una persona verdaderamente espiritual no juzga lo bueno y lo malo. Pero estas trampas del ego espiritual empiezan. Ay, no, pero el mío es mejor. No, pero mi chamán es mejor. Pero mi terapeuta está mejor. Ay, no, pero esa ideología no sirve. Esa está mal. Esa está bien. Esa, ¿sí me explico? Una persona verdaderamente espiritual tiene una muy buena relación con el universo. Animales, plantas, piedras, humanos. ¿Ok? Ser espiritual es tener una buena relación con el universo. No que te vistas de blanco, que prendas incienso y que hagas yoga. No. ¿Sí? Ni tampoco que te vayas con el chamán y la ayahuasca y cuánta cosa. Que lo haces y eso te sirve, qué bueno. ¿Ok? Entonces, muchas veces caemos en esas mismas trampas. Te voy a leer textualmente una parte de la Biblia que el mismo Jesús decía para la gente hipócrita, para la gente que critica, para la gente que juzga, para la gente que se mete en la vida ajena, ¿sí? Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, dice, ay de nosotros, escribas y fariseos e hipócritas, porque somos semejantes a sepulcros blancos o blanqueados por fuera, que lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Hay de aquellos hipócritas que solamente buscan maquillar, dado el ego, buscan maquillar solo lo de afuera, sin una transformación profunda interna. ¿Sí? Dejemos que brote nuestra sombra. Sí, eso eres. Sí, eso eres. Si eres vanidoso, sí, eso eres. Esa es parte de tu sombra y que puedes usar como herramienta positiva. Sí, me encanta a veces golpear la mesa y poner orden. Sí, es parte de tu oscuridad. Acéptala y ámala. ¿Sí? Por eso, pero eso es malo. No, eso no es malo. Gracias a esa energía
pones orden en algunas circunstancias, en algunas situaciones. Pero deja de ver la oscuridad o la sombra como algo malo. Bendita sombra, bendita noche, por ejemplo. ¿Sí? Y recuerda, solo la oscuridad es carencia de luz, pero llegará, dado que gira, llegará la luz. Entonces, cuando más caemos en estas trampas del bien y del mal, es cuando más estamos dormidos. ¿Me expliqué? Espero que quede esto claro. Mientras más caigamos en trampas espirituales, trampas de lo bueno, del bien, del mal, mientras más caigamos en esas trampas es cuando más nos mantendremos dormidos. Y recuerda que lo primero que requerimos hacer es despertar. Se trata de crear conciencia e iluminar mi camino de mi sombra. Sí, ya me di cuenta de mi sombra. Ya me di cuenta de mi oscuridad. La ilumino con conciencia. Entonces, ya vi que mi sombra es casi golpear y poner las cosas en orden. Bueno, ahora esa oscuridad o esa sombra la voy a ocupar para injusticias. La voy a ocupar por si allá afuera alguna persona es injusta con otra persona. No se trata de gritar y sombrerazos y humillar, no. Se trata de que eleve mi propio carácter y lo ocupe para ayudar a un evento o una situación injusta. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, dejemos de criticar porque al final la crítica es lo que quisiéramos hacer nosotros. Cuando nosotros criticamos a una persona, tal vez sea algo que no he podido hacer y por eso lo veo y por eso lo critico. ¿Sí? Bien, pues hasta aquí, hasta aquí dejamos el día de hoy la clase. Creo que el origen, sabes, tiene muchísimos años, millones de años. Y si nosotros no empezamos a entrenarnos a través de observar esa oscuridad, no encontraremos beneficios en la misma. Recuerda, observar la oscuridad también nos trae grandes beneficios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con base a eso trabajaremos grandes beneficios para el dolor, para el estrés, para muchas cosas que tal vez al día de hoy no hemos observado. Esa es una una maravillosa opción que te doy el día de hoy. Si nosotros no logramos ver esa oscuridad, si nosotros no logramos especificar, identificar, recuerda, al final esta misma oscuridad lo que vamos a hacer es iluminarla, ¿sí? En algún momento te había comentado qué es la conciencia, es eso, luz. Cuando nosotros empezamos a iluminar la misma oscuridad, empezamos a iluminar nuestra propia sombra, dejándolo de poner en una polaridad de bueno y malo, entonces utilizaremos esa sombra, utilizaremos esa oscuridad para beneficio de nosotros como humanidad y para ayudar a otras personas. Si te das cuenta que al final la misma sombra es parte de nosotros como seres humanos, pero dejemos de polarizar, dejemos de irnos de lado y lado a esos polos. Recuerda que eso hace que perdamos nuestro centro nada más. Eso hace que no nos mantengamos en un centro, y no mantenerse en un centro es no mantenernos en equilibrio. ¿Sí? La vida no es todo el tiempo felicidad. La vida no todo el tiempo es ganar. La vida no todo el tiempo es este polo. Gracias a los accidentes, gracias a los problemas, gracias a las situaciones complicadas que a veces hemos vivido en la vida, nos ha llevado a nuestro propio crecimiento. ¿Sí me explico? Y entonces, dejemos de contarnos sueños guajiros, que vinimos a este mundo a ser feliz. ¿Quién chinga te dijo eso? O sea, ¿a quién le crees eso? Vinimos a este mundo solo a ser feliz. Hay otra frase que después se inventaron, ¿sí? Y ojo, a lo mejor hasta me la escuchaste decir a mí, que venimos a amar y ser amados. Sí, 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 pero teniendo conciencia de los matices de la vida, porque eso es lo que nos lleva a nuestro propio crecimiento personal y espiritual. Pues listo, señores. Qué gusto que se conectó la mayoría.
Prendan sus cámaras, vamos a tomar foto. Y por favor, si tienes dudas, preguntas, con todo gusto. Préndeme tu micrófono. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Vivimos a veces en esta misma polaridad de querer ser buenos. ¿Qué es ser bueno? ¿Qué es ser bueno? Porque al final eso termina siendo un juicio. ¿Qué es ser bueno en la vida? ¿Sí? Porque tal vez una persona fue muy buena a través de que corrigió a su hijo a los 15, 14 años. Y fue muy buena porque lo corrigió. Y tal vez algún papá, alguna mamá, poniéndose en este engaño, escúchenme esto, poniéndose una careta de engaño de que soy bueno en la vida, le soportó muchas cosas a sus hijos o a su pareja. ¿Y qué crees que pasó? Tal vez no fue la mejor opción. ¿Me explico? Entonces dejemos de polarizarnos y colocar solamente las cosas en bueno y malo. Recuerden que vivimos en un centro, empecemos a crear, escúchenme esto, empecemos a crear este equilibrio como seres humanos. ¿Por qué? Porque la naturaleza lo hace, los animales lo hacen, los elementales lo hacen. Bueno, pues ese es el gran ejemplo que nosotros requerimos tener como seres humanos. ¿Dudas y preguntas? ¿Nada? Bien, pues prendan su cámara el día de mañana por la noche o a más tardar pasado mañana. Les subo la clase del día de hoy. Prendan sus micrófonos, prendan sus cámaras. Vamos a tomar la foto para subirlo en mis historias. Prendan sus cámaras. ¿Quién más me falta por ahí? Pati, Diana, si pueden prender su cámara. A la de 3, ahí no la quieren prender. Bueno, a lo mejor no puede. Va. Fíjate cómo caemos muy rápido a un juicio. No las quieren prender. Fíjate nada más el juicio tan grande. No, pues a lo mejor no pueden. Bien, listo. Una. Ah, mira, si pudieron. Permítanme tantito. Vamos a tomar la foto. 1, 2, 3. Ok, bien. El día de mañana les subo pasado mañana les subo la clase. Ay, permítanme, no se me vayan todavía. Algo pasó aquí. Ok. Y si tienen alguna duda, recuerden que les estamos dando seguimiento vía personal. Si tienen alguna duda, con todo gusto les puedo contestar. ¿Vale? Nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes, 9 de la noche. Gracias. Gracias, Martín. Bonita noche. Ay, buenas noches. Prendan sus micrófonos, despídanse, prendan sus micrófonos todos, despídanse. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bendiciones. Adiós, hijo. Que Dios te bendiga y te cuide y te llene de sabiduría. Ah, por ahí anda mi mamá. Gracias. Buenas noches. Bonita noche a todos. Solo una caricia, me pierdo en este mar. Ahora sí ya. Dame tu estrella que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú, y tú, y tú. Enseña tus heridas y así las curarás. Que sepa el mundo entero que tu voz guarda un secreto. No menciones tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio.
haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mis mañanas, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Solamente tú haces que mi alma se despierte con tu luz. Tu nombre que en el firmamento se mueren de celo. Tus ojos son destellos, tu garganta es un misterio. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mis mañanas, solo tú. Navego entre las olas de tu voz y y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz.